Bueno, ¿cómo están? Bueno, la idea de este video es poder explicarles el texto que es una circular. Yo antes quisiera explicarles un poquito que dentro del sistema educativo, nosotros, para quienes no han tenido acceso, ustedes tienen una página web que es el ABC. Si ustedes ponen en Google ABC.gov, van a encontrar en esta página muchos material de lectura, todo lo que tiene que ver con las distintas resoluciones, disposiciones, circulares y documentos que van saliendo de los distintos niveles del Ministerio de Educación. Y en esos documentos o circulares nos encontramos con una lectura significativa y de mucha ayuda para poder aplicarla después al aula. También van saliendo nuevas disposiciones o resoluciones que tienen que ver con leyes que saca el Consejo Federal de Educación y que tenemos que ponerlas en práctica obligatoriamente dentro del sistema. Bueno, dentro de todo esto que más o menos les expliqué, hay circulares que nos sirven como para poder también resolver situaciones en la práctica cotidiana de la docencia. Bueno, en principio recuerdan que nosotros vimos un texto que es un texto de Carli que habla de lo que es la infancia, de cómo se construyó la infancia a lo largo de la historia y llega un poco a ver qué problemáticas, qué es lo que sucede con la infancia hoy en día, que es un tema que nos compete a nosotros, qué infancias vamos a encontrar cuando vamos a dar clases. Este texto va un poquito más allá y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa con estas constituciones subjetivas, con estas infancias? ¿Qué rol tiene la escuela frente a esto? Y entonces, a mí me parece importante leer a esta autora, es una psicóloga, Beatriz Hanin, que realizó distintas jornadas en distintos niveles, ya sea en jardín o en primaria, porque en lo que pone, digamos, el énfasis es, bueno, a ver, tenemos a este grupo de infancia en donde realmente vemos mucha vulnerabilidad social, en donde vemos situaciones complejas de entramados familiares. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la escuela frente a esto? Y ella lo que nos da en este texto es algunas herramientas para tener en cuenta qué hacer dentro del aula, qué hacer en la escuela cuando nos enfrentamos con chicos con problemas de conducta, cuando nos enfrentamos con chicos con discapacidades, cuando nos enfrentamos con chicos en donde el entramado familiar es tan complejo que su propia constitución subjetiva, su propia construcción como sujeto es muy compleja. Entonces yo creo que nos va a dar un pantallazo o nos va a ayudar en qué posición debe el docente estar para poder sobrellevar a estas infancias que nos encontramos en prácticamente todas las escuelas a donde vamos o a donde ustedes van a ir a dar clases. Bueno, en principio este texto lo van a relacionar mucho con psicología del aprendizaje, porque ustedes en psicología del aprendizaje lo que ven es justamente cómo es la constitución subjetiva de un niño, ¿sí? Bueno, entonces, lo que sí tienen que saber es, en principio, que ustedes saben que un bebé llega a una familia o le llega a una mamá o a alguien y este bebé no es nada por sí solo, ¿sí? Nosotros somos una de las pocas especies que necesitan sí o sí de un otro para alimentarse, para poder limpiarse, para poder vivir. Piensen que el ser humano le lleva 1 año y medio aproximadamente en poder caminar, en hablar, en poder establecer cuestiones de necesidades básicas. Y todo esto que se va dando son aprendizajes que se dan en el primer grupo, que sería la familia. ¿Y qué pasa? Esas primeras representaciones, esas primeras instancias de aprendizaje que se dieron en este grupo familiar, dejan una huella, dejan una marca para después lo que voy a seguir construyéndome como sujeto a lo largo de mi vida.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando aparece, vamos a pensar primero en un niño, cuando aparece un niño en la escuela en donde vemos que se relaciona, por ejemplo, a través del golpe? Su vínculo, digamos, con sus compañeros es a través del golpe, a través de tirar algo, no querer hacer las cosas, no querer para nada una situación de aprendizaje. ¿Cuál es la posición que tenemos que tener dentro de la escuela? La posición es empezar a mirar todas estas aprendizajes que se dieron dentro del grupo familiar para ver qué es lo que hace que ese niño sea de esa forma. Probablemente estas primeras representaciones y lo que la autora después dice, las identificaciones, ¿sí? Que las identificaciones son también provocadas, es un mecanismo, digamos, de constitución subjetiva que también se realiza dentro del grupo familiar. Entonces, ¿cómo se dio esta historia familiar? Generalmente es lo que va a por lo menos a darnos alguna pista de por qué ese niño o ese adolescente funciona de determinada manera en esta institución. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? En principio, no estigmatizar, o sea, nunca cuando a ustedes les toque un aula, probablemente incluso hay una circulación entre los profesores que dicen, bueno, con este chico fíjate porque es imposible, este chico ya se porta mal. Bueno, eso es estigmatizar. Cuando hay alguien que está diciendo algo de algún alumno dentro de la institución, ya está estigmatizado, como el que se porta mal, como el que no hace las cosas, como el que es un desastre, digamos, o como el que es un genio, que hace todo bien, que, lo positivo o lo negativo tiene que ver con una estigmatización. Y no es buena la estigmatización, porque nosotros podemos funcionar de determinada forma para una materia y para otra materia de otra forma, porque tiene que ver con la motivación, con el vínculo que se establece con el docente, con los intereses que tengan los chicos. Bueno, entonces, en principio, no estigmatizar. Y en segundo lugar, pensar también que si los chicos vienen de una situación familiar compleja, en donde ellos no se sienten queridos, no se sienten identificados como positivos, no se sienten valorados, muchas veces piensen que hasta nos va a tocar, y seguramente les va a tocar a ustedes, chicos en donde los adultos los han ultrajado, los han violentado, han sufrido situaciones de abuso. Entonces, con toda esa historia familiar, ustedes van a ir a dar una clase. Entonces, probablemente cuando les toque a algún adolescente que tenga estas características, no le va a ser fácil, primero, mantener un vínculo y después poder generar un aprendizaje. Pero bueno, lo importante es que la autora lo que sostiene también es que si bien va a existir esta cuestión de la ambivalencia, del amor-odio, porque probablemente si son chicos que tienen estas características o que han sufrido en su historia familiar, tengan esta cuestión de amar, pero a su vez odiar, porque su propia familia, sus propios adultos responsables es los que lo hirieron. Entonces les cueste mucho establecer una relación de confianza. Pero por ahí, en la institución escolar, sean el único espacio en donde ellos realmente puedan ver otra mirada. Y a partir de tener otra mirada y a partir de poder confiar en un adulto, puedan tener otra vida, puedan tener por lo menos la opción de elegir otra vida y tener otra alternativa. Entonces eso es muy importante y me parece que la autora lo que más quiere dejar, fíjense en las últimas páginas que dice el papel de la escuela, cuál es el rol de la escuela frente a todo esto. No me interesa que ustedes sepan todas las instancias, digamos, los mecanismos que tienen que ver con la constitución subjetiva. Sí me interesa qué
cuál es el rol de ustedes como futuros docentes frente a estas infancias. ¿Qué es lo que uno puede hacer dentro de la escuela? Esto que les decía, no estigmatizar, intentar mirar, intentar vincularme desde otro lugar con ese alumno para poder después generar un aprendizaje. Yo siempre vuelvo a lo mismo, pero ustedes saben que hay estudios que demuestran que el 60% de la variable más importante para que se pueda generar un aprendizaje tiene que ver con el vínculo. Entonces, piensen qué importante que es establecer realmente un vínculo de confianza, un vínculo positivo con mis estudiantes para poder de ahí generar un aprendizaje. Esto no es fácil, muchas veces les van a tocar cursos muy complejos, vamos a ver después algunos cortometrajes o algunas películas que tengan que ver con estas nuevas infancias y juventudes y cuál sería el papel o el rol del docente frente a este lugar. Pero bueno, es lo que nos toca. La escuela es una de las instituciones que es el Estado presente en un montón de lugares vulnerables. Entonces, el papel de la escuela es muy, pero muy importante. Y piensen que los niños, que es lo que dice el autor, y los jóvenes están en proceso de construcción subjetiva. Por lo tanto, no está todo perdido. Por lo tanto, podemos hacer algo por ellos para realmente que tengan otra vida, para que sean mirados de otra manera, para que puedan apostar a una situación de educación y salir, supónganse, de una situación vulnerable o pobre o de la pobreza a la que están sometidas sus familias. Pero esto se lo vamos a mostrar si realmente podemos primero establecer un vínculo y creer en ellos. O sea, esta mirada que nosotros tenemos que tener hacia ellos es una mirada hacia el que puede, más allá de las dificultades que tengan, hasta incluso de una discapacidad. Entonces, deténganse bien a lo que es las 2 últimas páginas, en donde les habla de cuál es el papel de la escuela, y después en los distintos subtítulos que va atravesando el texto, explicándoles los mecanismos de constitución subjetiva, deténganse en esto de, bueno, ¿qué se puede hacer desde la escuela? ¿Cuál sería el rol desde la escuela? ¿Sí? Siempre la idea es pensarlo desde ese lugar y también establecer alguna especie de relación de lo que ustedes estén viendo en psicología del desarrollo. Bueno, les mando un saludo a todos y espero que estén muy bien.